Buenos días. Vamos a continuar el desarrollo del curso y para ello vamos a volver un poquito nada más para poder trabajar específicamente sobre este tema de operaciones sobre conjuntos. Ya hemos visto nosotros de que existen ciertos tipos de operaciones específicas con las cuales vamos a trabajar, pero hay otras que también son necesarias remarcar. En primer lugar, esto es algo que ustedes conocen, pero de todas maneras lo vuelvo a mencionar. Un conjunto, en términos lo más general posible, es una colección de objetos. Y aquí es necesario definir lo siguiente: definidos y diferentes entre sí. Definidos y diferentes entre sí. Coma. Considerados como una unidad. Es decir, todo este conjunto, todos son distintos entre sí, están definidos, pero entre todos se puede considerar que esta es una unidad. Esta es la definición que dio Cantor a los conjuntos. Entonces nosotros trabajamos y hemos visto de que vamos a denotar con las letras mayúsculas a los conjuntos, con las letras minúsculas a sus elementos. Nosotros también vamos a decir lo siguiente. Voy a poner así: A, B, C. Estos van a ser con mayúscula, denotamos los conjuntos. Este es un tema, por si acaso, de notación. Y vamos a tener A, B, C, son los elementos. Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, vamos a colocarlo así: dos conjuntos A y B tienen los mismos elementos, entonces nosotros vamos a poder afirmar que A es igual a B. El orden de los elementos en el conjunto no los hace distintos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto que consta de estas tres letras ABC, tenemos el conjunto que consta de estas otras tres letras CAB y el conjunto que consta de estas letras BAC. Estos tres conjuntos tienen los mismos elementos, entonces nosotros podemos decir que son iguales. Esa es una primera relación de conjuntos que vamos a considerar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces no hay preguntas. A continuación nosotros, tenemos la notación general, ¿está bien? Hay una propiedad característica, sea P de X
la propiedad característica de los elementos, vamos a denotarlo, X, de los elementos X del conjunto X. ¿Eso qué significa? Que nosotros simbólicamente vamos a poder, y de nuevo, vuelvo a repetir, es un tema de notación, simbólicamente vamos a poder nosotros escribir de que X es aquel conjunto de todos los X tales que cumplen esa propiedad característica P de X. P de X puede tener diferentes connotaciones. Por ejemplo, podemos decir que P de X es el conjunto, son los padres que, en todo caso, vamos a ver, en vez de padres voy a poner parientes que leen. Entonces, en forma genérica, nosotros vamos a poder decir, en este caso, de que el conjunto es X, tal es que X es un pariente que lee. Esto va a ser igual a papá que lee, mamá que lee, tío, abuelo, en general, que lee. Es decir, es una propiedad característica, lógicamente es algún tipo de expresión que nos permite separar a estos objetos de tal forma que los puedo considerar parte del conjunto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir de que este P de X también podemos asociarlo, por ejemplo, a una desigualdad. Todos los X que son mayores igual a A, menores igual a B. Entonces tenemos X tales que X es mayor o igual a A, menor o igual a B, y este es el conjunto, en todo caso, el segmento cerrado, porque es igual, que está entre A y B. Jóvenes, y de esa manera podemos seguir nosotros la notación. Esto es algo que nosotros ya sabíamos, pero quiero remarcarlo para poder ir al tema siguiente. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Todo bien por el momento. Entonces, ustedes saben que además de los conjuntos, tenemos los subconjuntos. Un subconjunto no es otra cosa que un conjunto formado con parte del conjunto. Con parte del conjunto. Vamos a verlo aquí mejor con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que está conformado simplemente por 3 números. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene A? A ver, ¿pueden decirme cuántos subconjuntos tiene este conjunto? En los comentarios, por favor, escríbanlo. ¿Cuántos subconjuntos tiene este conjunto? 8 nos dice al 8, 8, 7. A ver, tenemos 2 8 y un 7 por el momento. Vamos a ver cuáles son estos subconjuntos.
Entonces, nosotros vamos a tener, en primer lugar, tenemos el subconjunto 1,2. Subconjuntos que sean distintos. El 2,1 es el mismo por esta definición que hemos hecho acá. Tenemos el 2,3, tenemos el 1,3, tenemos el conjunto 1, el conjunto que contiene solo el elemento 2 y el conjunto que tiene solo el elemento 3. Adicionalmente a estos, tenemos otros dos subconjuntos. Uno de ellos es el mismo conjunto y el otro de ellos es el conjunto vacío. Entonces, en total nosotros tenemos 8 subconjuntos. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Bien, vuelvo a repetir, esto no es nada distinto a lo que ustedes ya conocen y han hecho con anterioridad. Ahora sí vamos a ver las operaciones sobre los conjuntos, las que nos interesan. Entonces, de las operaciones sobre conjuntos, nosotros vamos a definir las más importantes. Vamos a decir, sea que están dadas o dados los siguientes conjuntos: A y B. Entonces, la primera operación que es importante es la unión. La unión de conjuntos. Entonces, nosotros vamos a definir lo siguiente. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto denotado por la siguiente simbología. A, este símbolo como una U. B, que contiene a los elementos de ambos conjuntos, es decir, de A y de B. De A y de B. Entonces, en la notación que nosotros hemos visto, tenemos que A, la unión de A con B, es igual al conjunto de todos los elementos, de la colección de todos los elementos, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Muy bien, ya tenemos la primera. La segunda operación, ustedes también ya la conocen, es la intersección. Jóvenes, ahorita estamos hablando de unión de conjuntos, intersección de conjuntos. Más adelante vamos a hablar de unión, intersección de otro tipo de estructuras algebraicas, en el entendido que todas las estructuras algebraicas son conjuntos que tienen ciertas propiedades específicas. Entonces, la intersección de los conjuntos A y B es el conjunto denotado por
A intersección B como una U invertida que contiene, disculpen jóvenes, me estoy equivocando, acá es O. Acá es O y en consecuencia aquí también tengo la O lógica. Está O. ¿Está bien? ¿Ven? Tienen que estar atentos y tienen que corregirme si me equivoco. ¿Qué contiene? Vamos a poner aquí a los elementos de A y en este caso si es IB. IB. Y en todo caso acá vamos a usar esto mismo. Lo único que tenemos que cambiar es el signo acá y este símbolo acá. Entonces esta es la intersección y ahora sí es el I. Esto es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Complemento. A este también le llaman diferencia en todo caso, de conjuntos. En este caso vamos a ver lo siguiente. Voy a ir por la notación para ir más rápido. A, B, dados estos dos conjuntos, A, B, es el conjunto de todos los elementos tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es decir, este es el complemento de B con respecto a A. Complemento de B con respecto a A. Tenemos la diferencia simétrica. Tenemos la diferencia simétrica. De nuevo, vamos a ir de una vez por la definición. A es un triangulito, el símbolo B es igual a la unión de A, B, menos A intersección B. ¿Está bien? A intersección B. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Ustedes saben muy bien que para representar esto se utilizan los diagramas de Venn, que ustedes ya pueden, lo más seguro es que los hayan visto inclusive en el colegio. Vamos a ver aquí algo que es el complemento absoluto. Entonces, aquí nosotros vamos a tener el complemento absoluto, digamos, de un conjunto A es igual a un U menos A. Aquí, ¿qué cosa es U? U vamos a considerar como que es un conjunto o el conjunto más universal que puede existir con respecto a los elementos del tipo de los que están en A. En este caso, este es el conjunto A. Este es el conjunto A. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí, a ver, vamos a ponerlo mejor. Este es A, todo esto que está aquí adentro, y lo que está afuera es el complemento de A, y todo el cuadrado es U. Entonces, la diferencia que hay entre este complemento y este es que estos son dos conjuntos
que no necesariamente uno es subconjunto de otro. En este caso sí tenemos de que uno es subconjunto del otro. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Muy bien. Simplemente para terminar esto, un pequeño ejemplo. Vamos a decir que tenemos dos conjuntos, A que es igual a 1, 2, 3, B que es 2, 3, 4. Entonces vamos a ver todas estas operaciones. Vamos a tener A unión B es igual al conjunto que tiene a los elementos de A y o B. 1, 2, 3, 4. Tenemos A intersección B, es aquel que tiene a los elementos de 1 y 4, en este caso 2 y 3, pertenecen a ambos conjuntos. Tenemos A menos B, en este caso tenemos simplemente es 1. B menos A, o el complemento de A con respecto a B, en este caso es 4. Y tenemos aquí que la diferencia simétrica de A y B es igual a 1 y 4. Estos son entonces, jóvenes, lo que obtenemos acá. Ok. Aquí me acaban de hacer notar un pequeño error. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí ya está claro. El objetivo de lo que estamos desarrollando en este momento es poder llegar a las operaciones algebraicas. ¿Está claro? Entonces, vamos a ir avanzando con lo que nosotros conocemos. Entonces, aquí vamos a ver las operaciones aritméticas. Dentro de los conjuntos más importantes en la física, nosotros tenemos una serie con los cuales hemos trabajado durante toda nuestra época escolar. Estos son, por ejemplo, los números naturales, tenemos también los números reales, asimismo tenemos nosotros los números racionales. Nos vamos a quedar con estos tipos de números. Ya ustedes los conocen en términos generales. A ver, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos que los números naturales son los números que son 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Acá tenemos los números enteros, que son aquellos que vienen desde el menos infinitos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, pasan por el 0 y van a los números positivos. Y tenemos los números racionales, que son aquellos de la forma m sobre n,
tal que m pertenece a los enteros y n pertenece a los enteros. O sea, ambos pertenecen a los enteros. Entonces, estos son los números con los cuales nosotros trabajamos. Aquí, con respecto a los racionales, simplemente acuérdense que si yo tengo m sobre n y tengo otro número mk sobre nk, estos son iguales. Es decir, 1/2 es igual a 2/4, es igual a 8 sobre 16, y así es igual a 5 sobre 10 en general. Entonces, con los números racionales, este m sobre n es el mínimo, donde los m y n son los más sencillos posibles, que no tienen factores comunes. Y además tenemos el conjunto de los reales. ¿Está bien? El conjunto de los reales. Nosotros sabemos que los números naturales están incluidos, es decir, son un subconjunto de los números enteros, los cuales a su vez son un subconjunto de los números racionales, y estos son un subconjunto de los números reales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Un conjunto especial aquí es el de los números irracionales. Y los números irracionales nosotros los vamos a trabajar como R menos Q. Es decir, estos son los irracionales. No van a tener una notación, una definición específica como estos en todo caso. Muy bien, entonces las operaciones entre los elementos de estos conjuntos numéricos, en todo caso vamos a poner aquí, eso es algo que es importante, son los conjuntos numéricos. Y estas operaciones aritméticas se definen sobre estos conjuntos numéricos. Entonces, estas son operaciones binarias. ¿Qué significa que sean operaciones binarias? Que son operaciones relativas o que relacionan a dos elementos del conjunto. Entonces, nosotros dentro de las operaciones tenemos dos: la adición y multiplicación. Bien, entonces tenemos dos operaciones binarias sobre estos conjuntos numéricos. ¿Está bien? Estas tienen una serie de propiedades. ¿Está bien? Tienen una serie de propiedades que ustedes conocen. Esto yo lo hago más que todo para después, como analogía, trabajar los otros tipos de operaciones más abstractas, que son las algebraicas. Entonces, la adición es conmutativa. ¿Qué significa que sea conmutativa? Que si yo tengo dos elementos, la suma de los elementos AB es igual a la suma de los números BA. El orden no altera el resultado. Por otro lado, la adición también es asociativa. ¿Qué significa que la adición sea asociativa? Significa que la forma en que realizo la operación o el orden en que realizo, la prioridad que realizo la operación no me altera el resultado. En estos casos, como ya lo hemos conversado, podemos eliminar los paréntesis.
3. La multiplicación de los números, jóvenes, ¿está bien? De los números es conmutativa. Es conmutativa. ¿Esto qué significa? Que A por B es igual a B por A. Estas son propiedades de estos conjuntos numéricos. Entonces tenemos que la multiplicación también es asociativa. Y aquí tenemos A, B, C es igual a B, C. Igual simplemente A por B por C. Las operaciones, estas dos operaciones, la adición y multiplicación, están relacionadas por la, bueno, realmente son varias, pero voy a poner por la ley distributiva. Por la ley distributiva. ¿Eso qué significa? De que A más B por C es igual a AC más BC. Entonces, estas son las propiedades que nosotros conocemos de las operaciones sobre los campos numéricos. Los campos numéricos son aquellos con los cuales nosotros hemos trabajado desde el principio. Y cuando me refiero desde el principio, desde nuestra más temprana edad escolar. Estos son los ejemplos más sencillos de operaciones algebraicas que conocemos. Entonces, cuando expliquemos más adelante, por analogía vamos a tomar como referencia estos conceptos. ¿Está bien? Bien. Continuemos entonces. Sí, dígame. Está escrito a los números irracionales R para que Z. No, los números irracionales, lo que pasa es que los irracionales más los racionales, en todo caso, en lugar de más, vendría a ser la unión de estos dos. La unión de estos dos nos da los números reales. Los irracionales son reales, que no es racional. Así es. Así es. Los real, disculpen. Yo me he equivocado. Gracias. Estos son los enteros. Disculpen. Gracias. Muy bien. Ese ha sido mi error ahí. Continuemos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de notación. ¿Está bien? Que nosotros podemos sacar a partir de esto. Notación que nos va a ser muy útil más adelante en el curso. ¿Está bien? A ver, ¿cómo le pongo acá? Algunos criterios de notación. Jóvenes, todo lo que hacemos para los elementos de estos conjuntos numéricos se extrapolan
hacia los conjuntos más genéricos con los cuales trabajamos en el álgebra lineal. Por eso, estos criterios de notación, si bien es cierto, ahora los vamos a asumir para los números, son perfectamente extrapolables a todos los otros objetos, conjuntos o estructuras algebraicas que veremos más adelante. Por ejemplo, algo que vamos a utilizar con mucha frecuencia es el símbolo de sumatoria. Y si decimos la sumatoria de i igual a 1 hasta n, esto lo que nos está queriendo, de elementos que son del tipo a sub 1. ¿Esto qué significa? Esto es un a sub 1 más a sub 2 más y así sucesivamente hasta un a sub n. Aquí nosotros tenemos de que esto que está acá, el i, es el índice de suma. Es el índice con respecto al cual se suma. El 1 y el n son los límites de la suma. El 1 y el n, en este caso, límites de la suma, de la sumatoria. No me están diciendo que sume números. Por ejemplo, la suma de los primeros n números naturales, i igual a 1 hasta n, pongo simplemente i. Entonces, cuando i vale 1 más 2 más hasta el n. Entonces, este es un ejemplo de esta sumatoria. Ese es un primer símbolo. Ahora, nosotros vamos a encontrar en muchas ocasiones elementos que no tienen un índice, sino que tienen dos índices. Por ejemplo, vamos a tener la sumatoria con respecto a i desde 1 hasta m, por ejemplo, y la sumatoria con respecto a j desde 1 hasta n de elementos del tipo a y j. ¿Esto qué significa? Voy a sumar, el primer índice es el i que va de 1 hasta m y el segundo índice es el j que va desde 1 hasta n. Entonces, esto va a ser igual al a1, 1 más a1, 2 más a1n. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? He recorrido todos los valores de j de 1 hasta n, pero he mantenido fijo el 1. Esto más a2, 1 más a2, 2 más hasta el a2n hasta un am1 más am2 más mn. Entonces, esta doble sumatoria, así escrita, me implica toda esta suma. Jóvenes, estas dos notaciones, ¿están entendidas? Sí, muy claro. Es muy importante porque vamos a trabajar mucho con estas notaciones, mucho. Disculpen, aquí no es 1, aquí tengo que poner i. Ya está. Vamos a ver algunas reglas de esta notación de sumatorias. Una primera regla va a ser la siguiente. El índice de la suma de suma, nosotros podemos cambiarlo. Tenemos, por ejemplo, la sumatoria con respecto al índice i. Cuando el i recorre valores desde 1 hasta n, esto podemos escribirlo así. La sumatoria con respecto al índice j, xj.
Es decir, podemos cambiar el índice de la sumatoria. Podemos cambiar el índice de la sumatoria y no nos afecta el resultado. Esa es una primera regla. Vamos a poner aquí una segunda regla. Si nosotros tenemos un elemento que no tiene índice, por ejemplo, tenemos la sumatoria con respecto a i desde 1 hasta n de un lambda a sub i, este símbolo que no tiene el índice de la sumatoria puede salir. Lambda sumatoria igual a 1 hasta n a sub i. Estos jóvenes, debido a la distributividad del producto y la suma, porque esto que está acá es lambda a 1 más lambda a 2 más lambda a n, que podemos ponerlo como lambda a 1 más a 2 más a n, que es igual a lambda, la sumatoria a i igual a 1 hasta n. Esto debido a ¿qué? A la ley distributiva. A la ley distributiva entre la suma y el producto. Bien, vamos a ver lo siguiente. 3. El orden de la suma se puede cambiar. ¿Está bien? El orden de la suma se puede cambiar. ¿Qué significa? Que si toma la sumatoria i igual a 1 hasta m, sumatoria j igual a 1 hasta n, a y j, esto es igual a la sumatoria j igual a 1 hasta n, sumatoria i igual a 1 hasta m, a y j. Es decir, puedo alternar estos símbolos de la sumatoria y no me afectan lo que está acá. Jóvenes, reitero, esto es, en primer lugar, para estas operaciones aritméticas sobre conjuntos numéricos. Después vamos a ver cómo los extendemos a otros conjuntos y hasta dónde llega la similitud. Esto viene del hecho de que nosotros podemos reagrupar esto de forma distinta, de tal forma que nos represente esto que está acá. Es decir, a ver, esto, si es que esto nos está representando esta suma, esto nos representa la siguiente. A11 más A21 más A2 n, m, más a 1, 2, más a 2, 2, más a 2m, más y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos tomando? Estamos tomando primero esto, más esto, más esto. Después vamos a tomar, es decir, vamos ordenando de nuevo. ¿Y eso por qué lo podemos hacer? Porque la suma es conmutativa. Podemos alternar el orden. ¿Está bien? Podemos alternar el orden. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Bien, un momentito. Ya, esto es con respecto a la suma. Además, nosotros podemos introducir otro símbolo y lo vamos a introducir, que es el de producto. En este caso, vamos a tener que, esta es una letra pi mayúscula, una letra griega pi mayúscula, igual a 1 hasta n de un a sub i. Esto nos está representando a sub 1 multiplicado por a sub 2 multiplicado hasta un a sub n. Entonces, eso es lo que nos está representando. Este es el producto. De la misma forma, este es el índice
de multiplicación. El índice de multiplicación. Aquí, de forma análoga, nosotros vamos a tener el producto I igual a 1 hasta M, producto J igual a 1 hasta N de A y J. Esto va a ser igual al A1, 1 por A1, 2 por hasta el A1N multiplicado por A2, 1, A2, 2 hasta el A2N y esto multiplicado hasta un AM1, AM2, AMN. De la misma forma, tenemos reglas básicas que se cumplen. El primero es análogo. El índice puede ser cambiado. I igual a 1 hasta N A sub I es igual al producto J igual a 1 hasta N A sub J. La segunda es análoga a la anterior. También podemos intercambiar el orden. PI igual a 1 hasta N, producto J igual a 1 hasta M, A y J es igual al producto J igual a 1 hasta M, producto I igual a 1 hasta N, A y J. Jóvenes, esto podemos hacerlo debido a la conmutatividad, de esta multiplicación. Este es 3. Y tenemos de que sale el símbolo también A igual a 1 hasta N, lambda A sub I. En este caso tenemos lambda a la N, producto igual a 1 hasta N A sub I. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Sí, dígame. En la suma con la multiplicación, la conmutatividad, pues en este caso la opción 2, la regla 2, perdón, yo podría expresarla como, en vez de alterar el orden de los productoria, alterar el orden de los índices, es decir, en vez de poner A, I, J, podría poner A, J, I, ¿es lo mismo? No, porque este índice, el primero, recorre solamente valores desde 1 hasta M. Si tú alteras acá, estaría, vamos a ver. El producto I igual a 1 hasta M, producto J igual a 1 hasta N, A, J, I. ¿Está claro? Es decir, aquí acabo de hacer lo que me acabas de preguntar. Entonces, fíjense el desarrollo. Aquí tengo A, 1, 1, A, 1, 2, hasta el A, 1, M. Porque el I va hasta el M. Aquí yo no tengo, aquí tengo el A1N. ¿Está claro? Entonces, no son lo mismo. No son lo mismo. Muchas gracias por la pregunta, porque ese es un error que a veces se comete. Estoy alternando los productos debido a la conmutatividad, pero los índices no. Los índices nos representan cierta característica del conjunto con el cual estamos trabajando. Bueno, las otras dos operaciones que aquí podemos ver son la resta y la división, pero esas son operaciones derivadas en todo caso.